Dos corazones en Hungría, capítulo 10, de Bárbara Cartland. Pensó que toda la belleza circundante era cierto consuelo para la oscuridad que reinaba en su corazón. Avanzó más y más, inmersa en sus pensamientos. De pronto, a la distancia, vio acercarse dos jinetes. Le molestó la intromisión. Rompían el encanto de estar en un mundo donde solo ella existía. Solo tenía que dar vuelta y regresar por el camino por donde llegara. Entonces le pareció que había algo familiar en los dos intrusos. Observó bien y, alarmada, se dio cuenta de que uno de ellos era el varón. Montaba un enorme semental que ella recordó era el mejor de los que poseía. El mozo que iba a su lado también montaba un caballo, que era más grande que la mayoría. Entonces se dio cuenta de que el varón la había reconocido. Todavía estaban a considerable distancia, pero lo vio azuzar su caballo con el fuete. Algo ordenó al mozo, quien también aumentó el paso, pero se apartaba de él. En ese instante, un sexto sentido le indicó que estaba en peligro. Casi como si escuchara la orden expresada por el varón, comprendió que su intención era dirigirse hacia ella, él por un lado y el mozo por el otro. De esa forma ella quedaría indefensa, a su merced. Sin perder tiempo hizo que Njul se diera la vuelta para tomar el camino al palacio. Se dio cuenta de que se había alejado mucho más de lo que era su intención. El palacio no estaba a la vista. Galopó cierta distancia y entonces miró hacia atrás. El varón estaba mucho más cerca ya. Se inclinaba sobre su caballo para imprimirle velocidad. Aleda se estremeció al pensar lo que podría suceder si caía cautiva de ese hombre. Podría pasar mucho tiempo antes que el señor Heywood o alguien más en el palacio tuviera idea de a dónde se la habían llevado. «Ayúdame, Dios mío, ayúdame», rezaba, mientras escuchaba los cascos del caballo del varón detrás de ella. Njul hacía su mejor esfuerzo. Mas ya tenían largo rato galopando cuando Aleda percibió la presencia de su perseguidor. Ahora, Aleda galopaba más rápido que nunca. Sin embargo, era consciente de que el varón la estaba alcanzando. Pensó, mientras intentaba galopar más frenéticamente todavía, que prefería morir antes que caer en su poder. El príncipe Miklos también había pasado la noche sin dormir. Después de dejar a Aleda entre las orquídeas, caminó a tientas por el jardín. Deseaba alejarse de la música y del alborozo. Su decisión lo llevaría a la agonía y lo perseguiría por siempre. Sin embargo, había sido educado para no olvidar la grandeza de su linaje. Sin cesar le habían repetido que debía consagrar su vida entera a ser tan valiente y capaz como sus antepasados. Su padre le hizo comprender, cuando era pequeño, que debía aceptar cualquier sacrificio que fuera necesario. No debía fallarles a quienes lo habían precedido, ni a quienes vendrían después. Miklos, en ese entonces, no lo había entendido, pero al crecer aprendió que el deber hacia su familia era más importante que sus propios deseos. En la escuela no se esforzó solo por sí mismo. Sabía que si era inteligente y preparado como su padre, no le fallaría a su familia cuando le llegara su turno de ser príncipe reinante. Por supuesto, hubo mujeres en su vida. Desde joven lo persiguieron y llegaron a cautivarlo y a parecerle fascinantes. No obstante, una parte crítica de su cerebro le decía que no eran lo suficiente adecuadas para la posición que él tenía que ofrecer. Su madre procedía de la realeza y había amado a su marido y a su familia más que a nada en el mundo. Para Miklos, ella era el prototipo con el que juzgaría a la mujer que eligiera como esposa. Nunca había encontrado a la elegida, y ahora comprendía que jamás amaría a nadie como amaba a Aleda. Desde que la viera comprendió que eran parte el uno del otro. Como le dijera, la contempló envuelta en una luz divina. Cuando llegó al palacio, podía leer sus pensamientos y percibir sus vibraciones. Sabía que era la mujer que Dios le tenía predestinada,
ni el sacramento del matrimonio podría unirlos más de lo que ya estaban. Sin embargo, su cerebro le hacía comprender que casarse con una mujer cuyo abuelo era un empleado a sueldo del duque de Bucklington era un imposible. Desde que el antepasado cuyo nombre llevaba construyera el palacio, los Esterházy apoyaron a los más grandes músicos, artistas y los mejores talentos del país acudían a Fairtown. Todos habían servido a la familia en uno u otro sentido. Servir era la palabra clave. Franz Joseph Haydn podría ser el mejor compositor de su época, pero no pensar en que se casara con una Esterházy. Lo mismo aplicaba a los demás artistas, arquitectos, poetas o escritores. Todos ellos eran bienvenidos, pero solo para servir a la familia, mas nunca para formar parte de ella. Quizá las mujeres que llevaban ese apellido eran más altivas e implacables que los varones. El príncipe Miklós sabía que ninguna de ellas, incluyendo a su hermana Misina, aceptaría a Aleda como su igual. ¿Cómo podría él encontrar tranquilidad o dicha en el palacio en esas circunstancias? Necesitaba vivir allí. Era parte de su reino. Tenía que gobernarlo como lo hicieran sus antepasados. Habían construido un reino dentro de un reino. Todos se inclinaban ante el emperador, pero en privado se consideraban superiores a los austriacos. Cuando finalmente regresó al palacio, la música cesó y los invitados habían partido ya. En su dormitorio abrió las cortinas de la ventana. Sentía que necesitaba más aire para respirar. No se desvistió, solo se quitó la chaqueta. Se sentó con la cabeza entre las manos y sufrió como no había sufrido nunca en toda su existencia. Cuando llegó el amanecer, comprendió que debía partir para no tener oportunidad de volver a ver a Aleda. Hasta el solo pensar en verla hacía que la sangre se agolpara en sus sienes. Su instinto lo inducía a llevarla a su casa en las montañas y hacerla suya. Serían felices, maravillosa, delirantemente felices, pero siempre habría el mañana y los años que vendrían después, años en los que eventualmente debería abandonarla y ella jamás se lo perdonaría. Llamó a su ayuda de cámara y le ordenó que hiciera sus maletas. Como no deseaba ver a nadie, pidió el desayuno en su habitación. Después de bañarse, se vistió y permaneció frente a la ventana. Miró, sin ver, más allá del jardín, al campo abierto donde había galopado con Aleda. Estaba separado del jardín de palacio por un muro de piedra que lo rodeaba por completo. Entonces vislumbró 3 caballos a la distancia. Apenas eran perceptibles, como 3 puntitos que se acercaban al palacio. Los observó sin interés, absorto en su propio sufrimiento. De pronto observó, estupefacto, que el caballo que iba delante era Njul, y Aleda lo montaba. La observó mientras avanzaba, con el cuerpo muy tenso para hacer que el caballo gris galopara velozmente. Le pareció extraño y miró más atrás de ella. 2 jinetes la seguían. Alarmado se dio cuenta de que uno de ellos era el barón Otto von Schwarzburg. Al instante comprendió, casi como si ella se lo gritara, que Aleda estaba aterrada. Comprendió que su temor era por las evidentes intenciones del barón. Deseó maldecirlo. A la vez, deseaba asegurar a Aleda que, sucediera lo que sucediera, él la protegería. No había duda ahora de que el barón ganaba terreno y estaba a punto de alcanzarla. Frente a ellos no había ninguna abertura en el muro que circundaba el palacio. Súbitamente, Miklós comprendió lo que Aleda se proponía hacer y sintió como si estuviera presenciando una hazaña que podría ser mortal. Aleda advertía la cercanía del barón. Había llegado al palacio, pero no en la dirección que la conduciría a la caballeriza. Cambiar de rumbo significaría frenar un poco a Njul, y entonces, sin duda, el barón le daría alcance,
y se apoderaría de las riendas de su caballo. De esa manera, ella no podría impedir que lo guiara hacia el castillo de su captor. «Sálvame, sálvame», gritó en su corazón. Entonces, al ver el muro de piedra, comprendió lo que debía hacer. Nunca había saltado en Yule. Además, el muro era demasiado alto y sólido para arriesgarse a algo tan peligroso. Sin embargo, era su única esperanza. Le habló a Yule, sintiendo que le entendía. Cuando lo guió hacia el salto, el animal ascendió en el aire casi como si tuviera alas. Aleda comprendió que habría sido imposible que un caballo ordinario lograra un salto semejante. Después pensaría que había sido increíble y que debió ser con la ayuda de Dios y sus ángeles, pero Yule libró el muro casi rozándolo. Cayó, de nuevo con buena fortuna, en terreno suave. Trastabilló, casi se cayó, pero de inmediato recobró el equilibrio. Transpiraba y por el momento estaba totalmente exhausto. Aleda se conservó en la silla, pero permanecía casi inconsciente por el supremo esfuerzo. Cerró los ojos y dejó la cabeza caer sobre su pecho. Su cabello se había soltado y caía como una cascada de oro sobre sus hombros. Soltó las riendas y se apoyó en el pomo de la silla. Sentía que el mundo daba vueltas y se alejaba de ella. Entonces, unos fuertes brazos la levantaron de la silla y una voz que parecía provenir de muy lejos decía: «Mi amor, ¿cómo pudiste hacer algo tan peligroso? Pensé que ibas a matarte». Ella no pudo responder. Se encontraba casi inconsciente en los brazos del príncipe. Su cabeza se apoyaba en su hombro. Él se inclinó sobre una rodilla para poder abrazarla con más vehemencia. La fuerza de sus brazos la hizo comprender que estaba a salvo. Cuando él bajó la vista hacia el pálido rostro de ojos cerrados, algo se rompió en su interior. Salvaje, apasionado, le besó la frente, los ojos, las mejillas y los labios. La hizo volver a la vida, y era la única forma en que podía expresar su alegría de que no estuviera muerta. Para Aleda fue como pasar de un infierno de temor a un cielo de gloria. Le era imposible abrir los ojos. Aún se hallaba como hundida en su propio túnel. No obstante, podía gozar los besos de él, y sintió que algo aleteaba dentro de su corazón, y comprendió que era la vida misma. te amo, exclamaba Miklos, y pensé que te había perdido». Aleda abrió los ojos. El rostro del príncipe estaba muy cerca del suyo. Su expresión le indicó la agonía que había padecido ante el temor de que ella se matara. «Estoy viva», intentó decir, mas no pudo porque él la besaba de nuevo. Entonces, con gran ternura, la ayudó a ponerse de pie. «Te llevaré adentro», le dijo. Como si no pudiera contenerse, la besó una vez más. Ella respondió con todo su ser y sintió pequeñas llamas que surgían de su pecho y subían a sus labios. «Eres mía, completamente mía, y ahora sé que no puedo vivir sin ti». «¿Cuándo te casarás conmigo, mi amor?», preguntó Miklos, con voz profunda y conmovedora. «¿Es verdad que me pides que me case contigo?», susurró ella. «Te casarás conmigo así tenga que luchar contra el mundo entero para hacerte mi esposa», respondió Miklos. Fue tan maravilloso escuchar las palabras que tanto anhelaba, que Aleda cerró los ojos para disfrutar plenamente de su emoción. Él la levantó en brazos y empezó a caminar hacia el palacio. Apenas habían avanzado un corto tramo, cuando Aleda dijo con voz que él apenas alcanzaba a escuchar: «¿Realmente me amas lo suficiente para convertirme en tu esposa?» «Nada ni nadie importa excepto tú», respondió Miklos. Rozó la frente de ella con los labios antes de agregar: «No será fácil, pero te amo. Te venero y rezaremos porque nada más importe». Aleda se dio cuenta de que llegaban a una puerta lateral del palacio y recordó que llevaba su cabello suelto. «No quiero que me vean», susurró. Miklos sonrió. La depositó en el suelo, pero conservó el brazo alrededor de ella. La condujo a una puerta cercana
que conducía a uno de los pequeños y bellos salones de estar de la planta baja del palacio. Todos los cuadros eran de pintores franceses como Boucher, Fragonard y Greuze. El mobiliario también era armónico. «Este es el salón para el amor», exclamó él mientras cerraba la puerta. «Y voy a expresarte aquí lo mucho que te amo». La tomó en sus brazos y la besó apasionado, exigente y posesivo. Una vez más se elevaron hasta el cielo, y era imposible creer que hubiera un mundo fuera de ellos. Pasó mucho tiempo y aun cuando no pronunciaron palabras, Aleda sentía que se habían dicho miles de cosas uno al otro. No hubo necesidad de explicaciones. Bastaba con el amor. «¿Cómo es posible que me emociones así?», preguntó Miklos. «¿Cómo?», preguntó Aleda por el solo placer de escucharlo. «Algo que nunca había sentido, mas, por supuesto, jamás amé a alguien como a ti». «Todo es ahora tan maravilloso», afirmó Aleda. «Y anoche me sentía tan desdichada». «No vuelvas a pensar en ello», ordenó Miklos. Estaba loco al pensar que podríamos vivir el uno sin el otro. El fuego se reflejó de nuevo en sus ojos al decir: «Eres mía, y mataré a cualquier otro hombre que intente tocarte». «Creo que el varón intentaba llevarme prisionera», dijo Aleda. «Por escapar de él podrías haberte matado». El tono horrorizado de su voz la conmovió. «Estoy viva y en tus brazos. Así es, preciosa mía. Y ahora nos casaremos inmediatamente». Él la soltó y se puso de pie mientras decía: «No tengo intenciones de desperdiciar más tiempo. Iremos a participar a mi padre que serás mi esposa, y nada ni nadie podrá impedirlo». Aleda lo miró sorprendida. Entonces, como él la besó insistente, le fue imposible expresar las palabras que temblaban en sus labios. Cuando él la soltó, Aleda logró verse en el espejo y se horrorizó por lo desaliñada que estaba. «Antes debo arreglarme y después tengo algo que confiarte», dijo con rapidez. Miklos miró el reloj. «Ya habrán terminado de desayunar y mi padre estará solo, ocupándose de su correspondencia». Se detuvo para mirarla amoroso antes de regresar. «Apresúrate, de lo contrario, él puede encontrarse con algún otro miembro de la familia, antes que podamos hablarle de nuestros planes». Aleda no deseaba que nadie la viera como estaba, así que junto con él subió por la escalera de servicio hasta su dormitorio. Junto a la puerta, Miklos dijo: «Regresaré por ti, adorada mía, dentro de 10 minutos, así que apresúrate. Temo estar lejos de ti hasta un segundo». «Aquí estaré», prometió Aleda con una sonrisa. Al comprender que él deseaba besarla 1000 veces, se apresuró a entrar en el dormitorio. Se puso uno de sus más bonitos vestidos y apenas la doncella terminaba de arreglarle el cabello cuando llamaron a la puerta. Sabía que era Miklos. No pudo contenerse y se apresuró a abrir. Fue con dificultad que no se arrojó a sus brazos. «Estoy lista», exclamó agitada. «Estás preciosa», respondió él. «Estoy decidido a que nos casemos esta noche o, a más tardar, mañana». Ella deseó decirle por qué era imposible, pero vio que un sirviente se acercaba por el pasillo, así que guardó silencio mientras Miklos la conducía escaleras abajo. Cruzaron el vestíbulo y tomaron el pasillo que los llevaría al estudio del príncipe reinante, y que Aleda sabía que era impresionante. Pensó que si no tuviera un secreto que los sorprendería a todos, se sentiría casi derrotada. En cambio, tomada de la mano de Miklos, sentía que su corazón y el mundo entero cantaban. Él la amaba lo suficiente como para decidir casarse con ella, sin importar quién fuera. Él abrió la puerta del estudio. Cuando entraron, Aleda se sintió desilusionada al ver que el príncipe no estaba solo. De pie junto a la ventana había otro hombre al lado de él. Entonces, cuando ambos se volvieron, Aleda lanzó una exclamación ahogada. Era su padre. Se le veía alto y muy distinguido. «Papá». Su voz resonó mientras ella corría hacia él. Se lanzó a sus brazos.
Estás aquí. ¿Cómo es posible? ¿Por qué estás aquí? Su padre la rodeó con los brazos y explicó. El rey de Dinamarca se enfermó, así que todas las festividades se cancelaron. Al regresar a casa, me encontré con que mi hija había hecho una travesura y decidió fugarse. Alida contuvo el aliento. ¿Te indignaste mucho?, preguntó con voz suave. Mucho, respondió el duque. Solo me calmé cuando estuve cierto de que John Heywood te cuidaría muy bien. Lo que no esperaba encontrar era que, además de elegir mis caballos, desempeñara el papel de abuelo tuyo. Su mirada, ajena a la indignación, indicó a Leda que no estaba realmente disgustado con ella. Entonces miró a Miklos y observó su asombro. Extendió la mano hacia él. Este era el secreto que quería confiarte, exclamó. Supuso por un momento que tal vez él se indignaría porque ella lo había engañado. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas escuchar el final de esta historia. Gracias.